Hemos visto la cavidad nasal, la boca, cavidad oral, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Entonces vamos a continuar desde que es bronquiolos terminales. Hasta ahí termina la fase conductora. Bronquiolo terminal, a ver. La glotis, tráquea, el pulmón. Toda es la fase conductora. La nariz, boca, laringe, la tráquea. Bronquios, los bronquios, estos son primarios, extrapulmonares. Tenemos los bronquios secundarios y terciarios que son ya intrapulmonares, bronquios intrapulmonares. Estos son los secundarios, son los lobales porque van a ventilar cada lóbulo del pulmón, 3 a la derecha, 2 a la izquierda. Y los terciarios son segmentarios porque ventilan los segmentos del pulmón. ¿Cuántos segmentos hay? 10 segmentos en cada pulmón. De ahí vienen las divisiones pequeñas que son los bronquiolos. Los bronquiolos ya no tienen la misma estructura de los bronquios. El bronquiolo ya no tiene cartílago, ¿no? El bronquiolo, su epitelio ya no es cilíndrico. Aquí está ya el bronquiolo. Su diámetro es menos de 1 milímetro. Interiormente su epitelio ya no es cilíndrico, sino más bien es cúbico. Los bronquiolos que son 1 milímetro de diámetro todavía siguen teniendo células mucoproductoras caliciformes, pero los más pequeñitos ya no tienen células mucoproductoras, solamente células ciliadas. ¿Por qué? Porque como producen mucus, ese mucus puede obstruir estos pequeños conductos que son de menos de 1 milímetro hasta de 0,5 milímetros, ¿no? Su epitelio tiene variaciones internamente. Hemos visto cuando hemos estudiado la tráquea que en el epitelio había 6 clases de células, ¿no ven? A ver, repasaremos. Células caliciformes, después células cilíndricas ciliares, otro cuál era, células basales, cada una 30%. Después los otros cuáles serán, las células con borde en cepillo, 3%, ¿no? Después las células serosas, 3%, y las células, ¿cómo? Claro, neuroendócrinas de 3 a 4%. Ahora las mismas células aquí en el bronquiolo, ya no. Los más delgaditos ya no tienen mucoproductores. Bien. Sigue todavía algunas células con cilios, que ya son más chatas, son cúbicas, ya no son cilíndricas. Y aquí existe otra clase de células, que son las células claras, las células C. Ya no hay las células, ya no hay los otros elementos. El sub, en la lámina propia, ya no hay glándulas, ya no hay cartílago, ya no hay linfocitos. Pero el epitelio tiene la célula C. En el epitelio encontramos célula C. ¿Qué función tiene la célula C? Células claras. Tiene la función de lubrificar internamente esos conductitos, dándoles la propiedad de ser abiertos, libres, para que no se peguen, ¿no? Parecido a lo que es surfactante, parecido. ¿Qué quiere decir? Que
ustedes alguna vez han inflado un globo, delgadísimo, se infla, ¿no? Se desinfla y queremos volverlo a inflar, ¿qué pasa? Se pega, ya no quiere, se han pegado algunas paredes, ¿sí o no? Aquí puede ocurrir lo mismo, porque son tubitos pequeños, pero no ocurre gracias a la producción de la célula C, que produce una sustancia que no es tensoactiva, pero dice parecido a la sustancia tensoactiva, es importante, parecido, o sea, es una sustancia que internamente lubrifica y permite que esos tubitos no colapsen, no se peguen, los mantienen libres. Esa es la función de las células C de los bronquiolos, ¿no? Bien, de ahí viene el bronquiolo terminal. El terminal, ya saben, puede ser hasta inclusive de 0,3 milímetros. Ese bronquiolo terminal, ese es el final de la fase conductora. Entonces, el bronquiolo terminal es el último tramo de la fase conductora. De ahí viene la fase respiratoria. Entonces, pongan ahora como subtítulo fase respiratoria. ¿Qué quiere decir fase respiratoria? Que hay intercambio de gases. Aquí está la fase respiratoria. Estos ya son bronquiolos respiratorios porque ya tienen esos ensanchamientos delgados que se llaman alveolos. Y si hacemos un corte de esto, vamos a ver qué es un corte. Internamente está cortado, es un esquemita para que nos demos cuenta. Si hacemos un cortecito, por supuesto microscópico, ¿qué vamos a encontrar? Hay una especie de conductos que se llaman conductos alveolares. Conductos alveolares. Estos conductos pueden llegar a una especie de sacos, pero en su puertita, ¿qué se llaman las puertas? Atrios, ¿no ven? Ya. Entonces tenemos, anoten, conductos alveolares, 2 atrios, 3 sacos, 4 alveolos, ya, el último es alveolo. Entonces esa es la secuencia. Conductos alveolares, atrios, sacos, ¿sabes? De esos sacos vienen los alveolos, ¿no? Entonces ya hemos llegado al alveolo. Todo eso ya es fases respiratorias, estamos hablando ya de la respiración del pulmón. Muy bien. ¿Cómo podemos estudiar estos alveolos y estos sacos? Vamos a ver. Ya, sus paredes que aquí eran cúbicas, en estos alveolos sus paredes ya son planas, son delgadísimas, es un epitelio plano, totalmente plano, ¿no? Entonces, eso que es bastante plano ya permite el paso de gases, ya permite el paso. Vamos a ver. Ya, ahí está. Aquí ya tenemos un esquema mucho más claro de estos alveolos, ya hemos llegado al alveolo. Estos alveolos lógicamente están rodeados por capilares sanguíneos. Ustedes saben bien que del corazón manda al pulmón los capilares sanguíneos, arterias, pero que esas arterias le llaman dióxido de carbono. Y lo que vuelve es la sangre oxigenada. Bueno, las venas son las que regresan. O sea que hay una inversión aquí de transporte de gas. Pero, ¿qué ocurre en los alveolos? Aquí está un dibujito. Vamos a ver los alveolos. Ya. ¿Por qué pasa? El oxígeno entra a la sangre y la sangre va a entrar el dióxido de carbono. Por la diferencia de presión. Cuando hemos estudiado física, cuando nos damos cuenta, la ley de Mendeleev, ustedes saben que la parte más concentrada siempre se va a la menos concentrada. Entonces, ¿qué es más concentrado en el alveolo?
el oxígeno. Y el oxígeno es pobre en los capilares, el oxígeno entra en los capilares. Y en los capilares, la hemoglobina, ¿qué tiene más concentración? Dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono va a salir al alveolo. O sea, por la diferencia de concentración se produce el intercambio de gases. Se dice que unos 200 decilitros de dióxido de carbono por día se produce en el pulmón. O sea, estamos botando dióxido de carbono, ¿ven? Estamos absorbiendo el oxígeno. Aquí vemos unas zonas claras entre alveolos, esas son las zonas septales, intersticiales septales. Primero hablaremos ahora de los alveolos, después vamos a hablar de la zona septal. Estos alveolos, ya les he dicho, están compuestos de, sus paredes son delgadas. Entonces, esas células planas delgadas se llaman neumocitos. Y se los reconoce como neumocitos 1 o células alveolares 1 para diferenciar de los dos. Entonces quiere decir que hay dos clases de estas células que están formando los alveolos. Uno, los neumocitos 1 o células alveolares 1, cuya función principal es el permitir el paso de gas, salida de oxígeno a la sangre y utilizar el dióxido de carbono. Esa es la función de estas células neumocitos 1. Bien, ahora, ¿qué más hay? Los neumocitos 2. Bien, los neumocitos 1 son el 95%. Y los neumocitos 2, pongan neumocitos 2, el 5% que generalmente está en las esquinas. Estos neumocitos 2, ¿cuál es su función? Los neumocitos 1 era permitir paso de gas. Los neumocitos 2, ¿cuál es su función? Es producir una sustancia, aquí sí, tensoactiva surfactante. Químicamente, estas sustancias se llaman dipalmitoilcolina y dipalmitoilglicerol. Dipalmitoilcolina y dipalmitoilglicerol. Es una sustancia lípida que es surfactante tensoactiva. ¿Qué quiere decir? Que mantiene a los alveolos libres, que no se, y que no van a permitir que se peguen, no van a permitir que se colapsen, no van a permitir que se peguen. Ya les he dicho un globito con un plano. Lo desinflo y quiero volver a inflar. Se pega, ¿no? Aquí puede ocurrir lo mismo, puede pegarse, pero no se pega. ¿Por qué? Gracias a ese elemento que producen los neumocitos 2. Eso es importante. Los neumocitos 2 también tienen función fagocitaria del exceso de la sustancia que producen, además de elementos extraños. Eso es la función de los neumocitos 2, ya sabemos. Bien, ahora iremos a lo que está. ¿Qué más? A veces se unen demasiado entre alveolos, hay mucho junto. Entonces aparecen unos huequitos que llamamos poros de Kohn. C-O-H-N, perdón, K-O-H-N, repito, K-O-H-N, poros de Kohn, ¿ya? Poros de Kohn. Una vez en un examen nos preguntaron cómo se llaman esos poros. Y muchos sabemos que no también le han puesto poros de King Kong. Bueno, ya. ¿Para qué sirven esos poros? Son huequitos.
que permiten que por si acaso un alveolo se colapsa, el aire va a pasar por los poros al otro alveolo. O sea, permite que el aire no se tranque, el paso libre de un alveolo a otro alveolo. Es la función de esos poros, permite el paso libre, ¿no? Ya. Eso ocurre, esos son los poros. Bien. Ahora hablaremos de la sustancia intersticial, que es el septum. En la sustancia intersticial hay también tejido conectivo, fibras reticulares, fibras elásticas, porque a este nivel lo que mantiene la estructura del alveolo son las fibras elásticas y fibras reticulares. Inclusive a la entrada de cada alveolo hay fibras reticulares como argolitas, es una especie de esfínter. En los alveolos que están saliendo del bronquiolo respiratorio, inclusive hay fibras musculares, aquí se ve fibras musculares que van a rodear la entrada de los alveolos, o sea, son como biquitos, como las puertas de entrada para que no se abra mucho. O también son elásticas porque se pueden estirar. Pero en los alveolos solamente hay fibras reticulares. También hay fibras elásticas. Las musculares solo están en los alveolos de los bronquiolos. Pero aquí en los sacos alveolares, en los alveolos, no hay fibras musculares. Solamente hay fibras reticulares y fibras elásticas. Las reticulares limitan, las elásticas permiten la expansión, porque tienen que ensancharse. Al centro existen fibroblastos. Aquí hay una cosa. Los fibroblastos que se encuentran en el centro, muchos autores lo llaman células septales. Células septales. Cuando otros autores a los neumocitos 2 también los llaman septales. Pero más yo creo que los fibroblastos son las células septales. ¿Qué más hay importante aquí en el septo? Los macrófagos, que se llaman células de polvo o polvosas. Eso subrayan en mi libro. Las células de polvo polvosas que son macrófagos. ¿Para qué sirven? Para fagocitar elementos extraños, partículas extrañas. Tanto carbón que entra al oxígeno, al pulmón, estamos respirando polvo, carbón. Y estas células, estos macrófagos, células de polvo, van a fagocitar y van a librar de él. A ver, hay unos 3 millones más o menos de alveolos. Y más o menos hay 1 millón de macrófagos. ¿No? 1 millón de macrófagos por día que inclusive fagocitan y salen del alveolo para entrarse a la sustancia intersticial. O si no, siguen dentro del alveolo para salir juntamente hasta las vías respiratorias altas y ser expectoradas. Estas células de polvo polvosas son las que nos defienden. Ahora, esto, un comentario particular que vale la pena que tengamos en cuenta. En Bolivia, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, como no tenemos muchas fábricas, entonces nuestros cielos son limpios, son libres de polvo, no tenemos smog. Si alguien conoce Santiago de Chile, México, otras ciudades, en las mañanas amanece, parece nublado. Yo decía que va a llover, nublado, era el smog. Después se desaparecía el smog. Aquí en Bolivia, en las ciudades, realmente no hay smog. No tenemos ese peligro. No, como dice el himno, que bajo el cielo más puro de América. Bueno, tenemos eso que podemos respirar, tenemos esa ventaja. Y en las ciudades que hay fábricas, como les digo, Buenos Aires,
Santiago, México, hay mucho smog. Y ese smog entra hasta los alvéolos. Muchos neonatólogos saben que en 24 horas ya hay células con polvo en el septo, que se llaman antracitos, o sea, macrófagos que ya han absorbido el carbón. Estos macrófagos no solamente absorben polvo, sino también a veces, por destrucción de algún glóbulo rojo y que se desarma hemoglobina, pueden también absorber parte de elementos ferrosos. Por eso se llaman siderófagos también. O sea, las células de polvo pueden ser siderófagos, porque han absorbido parte del fierro, o también antracitos, o células de polvo, o polvosas, como dicen muchos autores, células polvosas, porque todo lo que estamos respirando es polvo, ellos van a defender polvo. Los macrófagos, células de polvo del pulmón. A propósito, esto es otro comentario, pero tenemos que saber, nosotros como odontólogos siempre hay que saber cosas que no nos van a sorprender. A veces en las conferencias donde hay médicos, tú uno asiste y se sorprende. El líquido surfactante del neumocito es importante para el primer grito del bebé. Cuando el bebé nace, actúa ese líquido surfactante y permite la entrada de aire. Entonces el bebé grita, llora, ¿no? Y la mamá sonríe, ¿verdad? Cuando el bebé es prematuro, cuando ha nacido antes de los 9 meses, no hay ese líquido surfactante. Y el bebé no va a gritar. Para eso están los neonatólogos que le van a poner una sustancia al pulmón para que ingrese aire a su pulmón, si no se muere el bebé, y lo meten en un incubador. Entonces, el líquido surfactante es importante para que el bebé introduzca aire a su pulmón y vuelva a tener gripe, ¿no? También los dentistas tienen que saber eso. ¿No? Hay bebés que nacen hasta con dientecitos. Y hay que respetarlos, ¿no? Bien. Ahora, hasta aquí hemos llegado bien. Ahora vamos a ver cómo es el intercambio de gases. Hemos dicho que los alvéolos están rodeados de capilares. Entonces, ¿qué pasa entre los capilares y la pared del alvéolo? A ver, tenemos una microfotografía. Ya hemos hablado de los macrófagos. Este es un corte histológico que lo van a ver en el laboratorio. Los alveolares lo van a ver. Así se ve. No se van a confundir con grasa en el laboratorio. Este es pulmón, el otro es grasa. Ya en el laboratorio les van a explicar. Pero vamos a ver, esta es una micrografía, ¿no? Este puede ser alvéolo. Y aquí están los capilares, cualquier capilar C, capilar A, alvéolo. Hay una unión entre la pared del alvéolo y la pared del capilar. Entre pared del alvéolo y la pared del capilar hay una, en la línea media hay intersticio. Pero, a ver, escuche. El alvéolo es tejido epitelial, por tanto tiene membrana basal. Y el endotelio, la pared del capilar, también tiene membrana basal. Y cuando se juntan, cuando se pegan, parece que se juntaron las dos membranas basales. Entonces, ¿cuál es el trecho que tienen que pasar los gases? Primero, bueno, hay la sustancia surfactante, que es aquí la que se llama la mielina, bueno. Entonces, pared del alvéolo, uno. O sea, vasera, aire, sangre, anote. Vasera, aire, sangre. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Uno, pared del alvéolo. Lo estoy hablando de lo más delgado, pared del alvéolo. Luego, fusión de membranas basales.
Y tercero, el endotelio capilar. O sea, 3 partes. En lo más extremo, pared del alveolo, fusión de membranas basales y pared del endotelio capilar. Esos 3 tienen que pasar, ¿no? Para que entre y salga el oxígeno y el dióxido de carbono. Ya dice, ¿por qué pasa? Por la diferencia de presión. Eso, bien. Entonces interviene que el capilar sea pues esté en buen estado y la sangre también. Ahora, en este último tiempo, hace 2 años que estamos con este problema, el COVID, tanta gente que se lo ha llevado. Yo también 2 veces me fui a control. Uno sin vacuna y otro con vacuna. No se tomó vermentina, no sé qué cosa, toda la bola. Bueno, ¿qué pasa? Hasta ahora los estudios no nos han demostrado con exactitud cuál es el problema, pero se dice que la sangre que está en estos puntos se empieza a coagular. Por eso tomaban anticoagulantes, ¿no? El vermectina, muchas cosas. Porque si la sangre se coagula, ya no hay intercambio pues, de gases. La sangre tiene que estar corriendo limpio. Pero si esta sangre se va a coagular, entonces ya no hay intercambio de gases. Y si no hay intercambio de gases, no está tomando oxígeno la persona. Entonces ahí viene el colapso y, en fin, la terminación fatal, la muerte, porque la sangre también se coagula. Algunos toman anticoagulantes, han hecho varios aspectos para que... ¿Por qué se coagula? ¿Por qué? Porque parece que el virus que entra es demasiado fuerte y produce gran respuesta del organismo, respuesta de agentes inflamatorios, de células plasmáticas, de todo eso. Entonces parece que esa gran respuesta obstruye este paso. Y mucha gente ha fallecido. Otros ponían inclusive tubos, intubaban para que entre el oxígeno con más fuerza. Esa ha sido la cosa. Ahora, sabemos cómo es el virus, pero no está bien explicado y actualmente ahorita nos hemos quedado así en la duda. No sabemos si ese virus realmente existe o es que ha sido elaborado en laboratorio para disminuir la población mundial. Las Naciones Unidas, ni fu ni fa, dice que sí, que no, que muchos laboratorios chinos han dicho que a pesar del virus, la población mundial sigue creciendo, a pesar del virus. Entonces, ¿quién ha creado el virus? ¿Para qué han creado? ¿Para disminuir la población? No entiendo. Hasta ahora no está bien claro científicamente. Entonces, todos los comentarios que hemos escuchado en radio, conferencias mundiales, conferencias en Bolivia y en otros países, no nos han aclarado. Lo único que, gracias a Dios, es que ese virus ya no hay. Ojalá que no inventen otro virus. Es necesario hablar de eso cuando estamos hablando del intercambio de gases del pulmón. ¿Ven? El virus generalmente no tiene vida, el virus. No tiene vida. El virus es entre la vida y la no vida, es al centro. Porque si tuviera vida, podemos matar con antibióticos, no tiene vida el virus. El virus se activa en la célula viva. Si el virus lo pongo al centro de una célula viva, ahí sí activa. Pero si al virus le pongo en algo inerte, muerto, el virus no hay, desaparece. Eso tenemos que tener presente. El virus solamente se activa, no vive, porque el virus nunca vive. Se activa, produce su maldad cuando está al lado de una célula viva, cuando entra el cuerpo vivo. Ese es el virus que ha ocurrido, el COVID. Por esos virus que son del resfriado se contagian de persona a persona. Más o menos 1 metro de distancia puede contagiarse. De persona a persona. Después
agarrando las cosas, no. El virus no, solamente porque el virus, repito, no vive. El virus se activa en célula viva, nada más. Eso es lo que sé. Eso es. ¿Ya? Bien, bien, joven. Pues vamos a hablar de eso. Bien, con eso ya sabemos que el oxígeno entra al pulmón. Eso se llama ventilación. En el pulmón la respiración externa. Luego el transporte de gases y en el interior del cuerpo la respiración interna. Entonces todo lo que entra al pulmón se llama ventilación. ¿Ya? Eso también tenemos que saber nosotros, el odontólogo. La tenemos que entender, no vamos a olvidar. El pulmón en sí, vamos a ver. Es un bronquiólogo que les van a mostrar en el laboratorio. ¿Listo? El pulmón está rodeado de el pulmón está rodeado de dos capas, que es la pleura. La que está pegadita es una capita que se llama pleura visceral, y hay otra que está más separada que se llama la pleura parietal. En ambos lados y al centro tenemos el mediastino. Entre las dos capitas, son capitas de células planas, por si acaso, células planas. Uno está pegado bien al pulmón y el otro está afuera. Y entre ambos hay un líquido. Hay un líquido que permite que el pulmón se pueda expandir. ¿Ya? Cuando uno hace presión tensión de los músculos, del diafragma y de muchos músculos, entonces inspira aire. Y cuando se relaja, sale el aire. Se relaja el diafragma, se relaja muchos músculos y entonces sale el aire. Por la función simpática es la que aumenta siempre la presión, la necesidad de aire. Y la parasimpática relaja. O sea, afloja los músculos para que relaje el aire, ¿no? Es la caja pleural que rodea a los pulmones. Como odontólogos, también es bueno saber en qué estado el paciente en cuanto a su salud pulmonar, respiratoria, todo eso es bueno saber y administrar elementos. Cuando un paciente viene al consultorio con resfriado tópico, es preferible no hacer la exodancia y hacer un tratamiento lo más un tratamiento mínimo, o sea, simplemente sintomático, poner un calmantito sintomático. Cuando se resfriado no le pones anestesia, porque puede estar elevada su temperatura, su presión pulmonar. ¿Ya? Mejor que venga de 3 días, le das su analgésico, le pones un tratamiento así paliativo, para que no le duela, o habrá que drenar, o habrá que ponerle un ordenado. Pero no lo traten porque puede tener otras reacciones. ¿No ven? Bien, jóvenes. Entonces, como les digo muchas cosas, pero los odontólogos tienen que tener presente todo lo que se habla aquí para atender. Por eso llevamos sistemas. El próximo sistema que vamos a llevar es el urinario. ¿Listo, jóvenes? Bien. Entonces, con eso voy a terminar la clase y otra cosa quiero decir. Las clases teóricas son los alumnos más honestos. Ustedes que se preocupan por horario,